Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Pues se terminó la semana y la Secretaría de Salud no cumplió uno de sus acuerdos fundamentales: darle a los estados un semáforo que permita decidir a cada entidad del país qué actividades económicas sociales tener o cuáles no tener. Los 4 elementos de valoración los puso la Secretaría de Salud: la ocupación hospitalaria, el porcentaje semanal de positividad de COVID-19, la tendencia de casos hospitalizados y la tendencia de contagios. Y esta noche, con el argumento de que los estados presentan inconsistencias en sus cifras, no hay semáforo. La Secretaría de Salud no hizo lo que prometió: revisar los indicadores de cada estado. No lo hizo y ahora pretende responsabilizar a los estados de su falta. Varios gobernadores ya toman sus decisiones sobre lo que van a hacer la siguiente semana y lo anuncian, dejando de lado la opinión del subsecretario López-Gatell. Pues no hay semáforo y cada quien pues tomará sus decisiones. El mismo López-Gatell dijo ayer en una entrevista con la BBC que no había escenas dramáticas en la epidemia de México. Hoy parece que lo pensó mejor. Dijo que sí hay estas imágenes, pero que deben resolverse. Vimos con profunda tristeza en esta pantalla el proceso de muerte de don José en Tabasco. Hoy vemos otra de estas imágenes y la encontró Juan Pablo Becerra Costa en Polanco con el trabajo oportuno que está haciendo la Cruz Roja. Los paramédicos de la ambulancia 74 de la Cruz Roja apenas llevan una hora en la calle cuando escuchan por la frecuencia del C5 que hay un código blanco. Es la clave radial para referirse a enfermos COVID-19. Se trata de una persona infectada que habita en Polanco. Don Raúl es conserje y vive en la azotea de un edificio junto con su esposa Zoila, en un cuarto de 2 por 2 metros. ¿Cómo se siente? Muy débil. ¿Muy débil? Algo débil. Me cuesta trabajo hablar. El hombre, de 56 años, está muy mal. Tiene problemas desde hace 3 días y ahora el oxímetro solo marca 30 de saturación, cuando lo normal es arriba de 90. No, sigue saturando muy bajo. Esto su corazoncito ya también está empezando a fallar. Este punto es rápido para ver. No tengas miedo, amigo. Te tengo que llevar al hospital para que te hagan tratamiento adecuado. El tratamiento que te ha mandado el médico particular no ha servido de mucho. ¿Vale? Okay. Para estabilizar al enfermo, los paramédicos de la Cruz Roja le proporcionan oxígeno con un potente tanque y don Raúl respira un poco mejor, aunque no es suficiente. Ahorita va a empezar a subir. Ya lo trae a 15. Mira, sí. ¿A lo traes a 15? Ya lo traigo a 15. Ok. No, ya empieza a subir. Pero no, si con 6 está a 50, mano. Ya va en 40. Va a empezar a subir ahorita. Don Raúl debe ser llevado al hospital. Casos como el de don Raúl se han vuelto usuales para los paramédicos. Digamos un mes normal. En invierno, ¿cuántos casos podían tener de neumonía? A lo mejor de una neumonía podíamos atender a 1, 2 personas, 3 mucho a la semana. A partir de que empezó la pandemia, empezaron a incrementarse a tal grado que en un día hemos llegado a atender hasta 5 o 6 casos de COVID en un solo día. Esto ha sido un caos. ¿Qué me pasó a mí? Pero no así es la vida, ¿no? Don Raúl fue intubado y pelea por su vida en una clínica del IMSS.
Bueno, pues ahí están las imágenes y un reconocimiento a los paramédicos de la Cruz Roja que se han batido con muchos médicos en el país. Un caso más que se suma a estos datos que hoy dio a conocer la propia Secretaría de Salud. México acumula más de 289,000 contagios de coronavirus. Tan solo en las últimas 24 horas se han registrado 6,891 nuevos contagios. Según estas mismas cifras, así va la tendencia de fallecimientos, más de 34,000 muertos. Hoy, por cierto, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud hablaron sobre la situación de la pandemia en México y ambas organizaciones coincidieron en que nuestro país pues está en un momento complejo y de pronóstico reservado. Opening in a situation where you have intense community transmission and weak public health response leads to a difficult situation that may push a whole country back in terms of the progress that it makes. And that is not inconsequential. And blind reopening, not associated with a careful stepwise process based on data, based on open communication, may not lead to where anybody wishes to go in any country, Mexico included. Lamentablemente seguimos estando en México en una situación de alta complejidad, de alto riesgo. Tenemos una situación extremadamente compleja porque siguen aumentando los casos de personas con COVID-19 y, por supuesto, los lamentables fallecimientos que siguen. Bueno, y así respondió el subsecretario de Salud. Me parece emblemático que el llamado que hizo hoy la Organización Mundial de la Salud, por cierto, a propósito de la pregunta de una periodista mexicana, me parece perfectamente oportuno, porque es este llamado de recapacitar y cambiar el rumbo cuando así hay que hacerlo. Bueno, ya el subsecretario López-Gatell fundamentalmente ahogado en sus propias palabras. Hablamos de la decisión de los estados de marcar el semáforo según su propia experiencia vigente. Informábamos anoche que el gobierno de Quintana Roo decidió poner en naranja la zona turística, la zona norte en rojo, la zona sur del estado, en la que se incluyen los municipios de Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto. En esta zona del estado han aumentado los contagios y la ocupación hospitalaria. Pues bueno, se reporta en 76%. En Chetumal, el Hospital General y la Clínica del Iste se encuentran al 100% de su capacidad, mientras que los otros 4 hospitales destinados a la atención de COVID se encuentran en un 80% de capacidad. Eso allá en el sur de Quintana Roo. Yo pienso que nuestro gobierno nos está mintiendo. Tengo un familiar internado en el Hospital General y no hay espacio en ningún lado, ningún hospital. En el Iste los rebotan, aquí los rebotan. Está muy grave la situación, de verdad. Fue una cosa extrema de que en los hospitales no te reciben. Y he tenido casos de gente que me habla porque sabe que pasamos esta situación y me hablan y están en la misma situación, que no reciben a las personas en los hospitales. Aún viendo la sintomatología, aún viendo los que ya no pueden respirar y estamos viendo cómo llega gente que no puede ni caminar, tose con mucha dificultad y los están regresando. Y vamos a ver esto que ocurrió esta misma tarde en el Hospital General del Iste, José María Morelos y Pavón, Iztapalapa. 4 personas ingresaron por la fuerza al área COVID de este hospital exigiendo a los doctores que les permitieran ver el cuerpo de su madre. Los doctores les comunicaron que habían muerto por coronavirus, pero pues antes, según los familiares, les habían dado otro diagnóstico. Por esta razón, los familiares sentaron al área de COVID de ese hospital y según los médicos y enfermeras hubo golpes y agresiones verbales. Escúchame, dame a mi mamá calientita así, yo les firmo el papel que quieran, pero dámela ya. Pero entiéndame, quiero a mi mamá así. Espérame. Que las quieren matar porque estaba bien mi mamá, que salieron con jaladas de que no, que tiene COVID. ¿Dónde está mi mamá? Queremos verla, pero todas las queremos ver. No, todas las queremos ver. Vamos allá afuera. Platicamos con el médico urgenciólogo José Clemente Vallejo minutos antes de que se dirigiera al Ministerio Público a presentar una denuncia precisamente por lesiones y el doctor nos dijo esto. Pues no aceptan la situación de que un paciente pues muera de COVID, ¿no? Y posteriormente a eso pues se tornan agresivos, me dieron puñetazos en la cara, me patearon, me tiraron contra el escritorio del área de trabajo del COVID. Platicamos también con las personas que ingresaron al área de COVID de este hospital del Iste. Son familiares de la señora Celia Ambrosio Ramírez, de 69 años. Ellos tienen una versión distinta de lo que ocurrió. Mi madre estaba enferma, tenía cáncer y tenía un linfoma. En la casa estaba bien, la trajimos aquí porque se le bajó la presión y le hacía falta, por lo mismo de que tenía una anemia
le hacía falta una transfusión de sangre y de plaquetas. De hecho, le hicieron los estudios para descartar que era COVID. Sus estudios salieron que no era COVID. Me meto, ya sale el doctor y me dice que la llevó al área COVID porque todo salía con COVID y que ya estaba muerta. Bueno, hoy informó el presidente del INEGI, Julio Santaella, en su cuenta de Twitter: me permito informar que di positivo a la prueba de coronavirus. De momento me siento bien, permaneceré aislado y bajo estricta vigilancia médica, atendiendo a distancia al INEGI. Pues que se mejore, los mejores deseos para Julio Santaella. En lo que respecta a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se mantiene el semáforo naranja y, pues tal como adelantamos ayer, las medidas sanitarias que se han venido aplicando, y Claudia Sheinbaum hizo un marcado llamado a que se respete el uso de cubrebocas y presentó este informe. A través de un análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, se determinó cuáles son las colonias en las que se hace un mayor y mejor uso del cubrebocas. Las zonas con menor uso de cubrebocas se encuentran en Ocarranza, además de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. En las colonias Narvarte, del Carmen y Roma Norte, se registró un uso del cubrebocas menor al 20%. La zona con mayor uso de cubrebocas es la colonia Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo, seguida del barrio San Miguel en Iztapalapa y el barrio Jaltocan en Xochimilco, así como la colonia Paseos de Churubusco en Iztapalapa y la Conchita en Tláhuac. Bueno, además de este análisis del uso del cubrebocas, el gobierno de la Ciudad de México va a poner en marcha el programa de concentración de colonias de semáforo rojo, y así es como va a funcionar. A partir del próximo miércoles, unas 20 colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México regresarán al semáforo rojo debido a la alta concentración de casos activos de coronavirus. Cada domingo, el gobierno dará a conocer las zonas en las que se concentra el 20% de los casos activos de toda la ciudad, y a partir del miércoles se aplicarán en esas zonas las restricciones del semáforo rojo durante al menos 15 días. Como parte de las medidas, se cerrarán los tianguis y comercios en vía pública. Se desinfectarán las colonias y los hogares con casos positivos. Se instalarán kioscos en los que se tomarán pruebas de COVID-19. Se otorgarán microcréditos de 10,000 pesos a los comercios, y los comercios que no cumplan las medidas serán clausurados. Es una especie de cerrar por zonas. Vamos a ver cómo funciona este programa. Hoy elementos de la Guardia Nacional, policías de Acapulco y trabajadores de Protección Civil Municipal retiraron carpas que habían colocado comerciantes en Playa Caletilla, esto para los turistas allá en Acapulco. Esto no está permitido, pues las playas de Guerrero solo se pueden usar con restricciones. El estado continúa en semáforo naranja. Los comerciantes argumentaron que llevan 3 meses sin trabajar, pues es natural la desesperación. Sin embargo, las autoridades les informaron que no podían instalar esas carpas, pues las playas no deben utilizarse para reuniones. No nos vamos a morir de la enfermedad, entonces, sino del hambre y la necesidad que está existiendo en Acapulco. ¿Qué les pasa? Nosotros no les estamos viniendo a quitar el pan. ¡Se está viendo! ¿Cómo va el coronavirus en el mundo? En total ya son casi 12,5 millones de personas que se han contagiado. Esta epidemia ha dejado 559,000 muertos. Estados Unidos es el país que más contagios y muertes ha acumulado hasta el día de hoy. Le siguen Brasil con más de 70,000 muertos, ya casi 2 millones de contagios. Italia y España han logrado estabilizar el número de muertes. México tiene 289,174 contagios, 34,191 muertos. Estamos muy cerca ya de alcanzar a Italia en el número de personas que han perdido la vida. Y así se ha movido la epidemia. En las últimas 24 horas, este día hubo más de 5,200 muertos en todo el mundo. Estados Unidos ha logrado bajar el número de muertos a menos de 1,000 por día. Sin embargo, sus contagios se incrementan a gran velocidad. En el caso de Brasil, hoy tuvieron más de 1,200 muertes y 45,000 contagios. En Italia, la epidemia se ha logrado controlar. En España, hoy reportaron 2 muertos. Sin embargo, los contagios se acercan otra vez a los 1,000 por día. Mientras que en las últimas 24 horas, México tuvo 665 muertes y 6,891 contagios. En otros temas, por segundo día consecutivo, activistas volvieron a manifestarse en una caseta allá en la carretera de Tijuana, Playas de Rosarito. Esto para exigir el libre tránsito, como lo había decretado el martes, pues de manera indebida, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
Bonilla, ¿dónde está Bonilla? Pues que venga Bonilla y que la abra. O la tumbamos nosotros, Sí, ¿qué hacemos? El pueblo. El pueblo. A la Guardia Nacional que se retire de la caseta. Ellos tienen el derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado. Esas son cosas que no se pueden tolerar. Esa no es la cuarta transformación. ¡Que renuncie! ¡Que se vaya al infierno! ¡Que renuncie! El presidente debe de pedir la renuncia del secretario de Comunicaciones. ¡Que se vaya al infierno! Bueno, y el pleito sigue escalando día con día. Ya vimos que el gobernador ayer pidió la renuncia al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Hoy siguieron los ataques en contra del secretario. Es una cosa increíble. El aparato que armaron por una persona que ni siquiera conoce Baja California, ese señor. Creo que, no sé, es un priista, un expriista que trabaja en el gabinete, ¿verdad? Y con toda la mano pues, de la fuerza, eso fue lo que hizo aquí en Baja California. Yo por eso pido que ese señor, si tiene dignidad, renuncie. Aquí en Baja California es non grato. Bueno, cambiando de información, por la mañana el presidente López Obrador habló de la reunión de antier con Donald Trump en la Casa Blanca. Aseguró que hubo un trato digno, respetuoso, cordial por parte de Trump. Le preguntaron si se habló del muro en la frontera con México y esto respondió el presidente López Obrador. Pues es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. Fuimos a representar a todos los mexicanos y los fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Pero 2 días después pues fueron suficientes para Donald Trump y hoy durante una reunión con el Comando Sur en Miami presumió que se han construido 400 kilómetros del muro en la frontera con México. Frena la migración, según Trump, quien aseguró que el muro pues ya tiene esa y otra utilidad. The wall is coming along very well, and that's real wall. That's a wall that you don't get through. It's tough stuff here, and it's made a tremendous difference because your numbers on the southern border are very, very small coming through, and especially with COVID, that turned out to be very lucky for us that we had the wall, or we would have been inundated because they do have some big problems. I was with a great gentleman, the president of Mexico, 2 days ago. We had a long talk about the southern border and Mexico, and they've had some difficulty, but he's doing a fantastic job as president. Bueno, Trump dijo que si no fuera por el muro estarían inundados de COVID y lo dice el mismo día en el que Estados Unidos reportó casi 70,000 nuevos casos, lo dijo en Florida, un estado que lleva, por cierto, más de 240,000 casos pues confirmados. Acá en México, los estados de Tamaulipas y Sonora se han cansado de pedir filtros para evitar que los estadounidenses crucen la frontera para que no traigan más COVID. Tan solo en Tamaulipas han retornado a 7,400 vehículos en sus puentes internacionales en lo que va del mes, pues porque no están en condiciones de venir. Son filtros instalados por el gobierno del estado. Y por cierto, hoy el canciller Marcelo Ebrard prevé que las restricciones de viajes no esenciales en la frontera pues se prolonguen hasta el mes de agosto debido al repunte de casos precisamente en los Estados Unidos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, le envió una carta al presidente López Obrador para reconocer su reunión con el presidente Trump. Lo felicitó por su visita oficial a Washington y agregó: reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje y reafirmamos nuestra disposición a la colaboración. Bueno, por la mañana platicamos con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Nos dijo que la nueva investigación de este caso pues está echando mano en esta investigación de testigos, por decirlo de alguna manera, colaboradores. Es decir, serían personas que están participando en la desaparición o en la investigación por la desaparición de los normalistas y a cambio de algunos incentivos que les ofrecen las autoridades, pues han brindado información relevante sobre el destino de los normalistas. Lo que nosotros sabemos es que sí hay una diversidad de testigos
hay una diversidad de personas que se le están ofreciendo varios incentivos legales, algunos criterios de oportunidad y que están brindando información. Yo creo que el nuevo gobierno ha puesto el énfasis en los llamamientos para que fluya nueva información y poner a disposición estos mecanismos legales de incentivos para colaboradores eficaces. Son sentimientos encontrados. Por una parte, saber que algunas personas que participaron pues hoy en día tengan algunos beneficios, pero también la necesidad de saber el paradero de los estudiantes es primordial, ¿verdad? Como los padres han dicho, bueno, nosotros para qué tanto queremos personas en la cárcel, lo principal que buscamos, que es el paradero, no lo tenemos. Entonces, en aras al paradero, en aras a saber dónde están los estudiantes, pues se tiene que privilegiar esta parte de los incentivos. Entre estos colaboradores importantes que han dado información precisa, está Gildardo López Astudillo. Mira, yo no sé, este tema lo tiene la Fiscalía, yo creo que en su momento, no, yo no te pudiera decir porque además es parte de la investigación. Esto se va a continuar con investigando y es una parte sensible, y este manejo lo tiene la Fiscalía. Bueno, luego al mediodía, Vidulfo Rosales y algunos papás de los 43 normalistas se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿De qué hablaron? Los padres de los estudiantes pues dijeron que mantienen la confianza en el gobierno federal con las nuevas directrices de la investigación del caso. Los padres dijeron que reconocen que sí se han cumplido los compromisos que se hicieron para resolver el caso, y aunque dijeron que fue doloroso conocer que se hallaron restos del cuerpo de otro estudiante, de Cristian Alfonso Rodríguez, pues los padres mantienen su posicionamiento de seguir exigiendo que los otros estudiantes sean encontrados con vida. Y hablando de ese caso, hoy temprano el canciller Marcelo Ebrard dijo esto del señor Tomás Herón, ex agente o ex jefe, mejor dicho, de la Agencia de Investigación Criminal, otro inculpado en esta nueva investigación del caso Ayotzinapa. Ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Herón. O sea, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función en la Secretaría de Relaciones Exteriores es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad esencial de la Secretaría el garantizar que esos procedimientos se lleven a cabo conforme a las leyes de los diferentes países y se tenga éxito. Y aquí vale la pena puntualizar que México, a través de la Cancillería, ha presentado formalmente ante el gobierno de Canadá una solicitud, precisamente una solicitud de detención provisional en contra de Tomás Herón. Se presenta precisamente esta solicitud juez Lauren Lewis de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida pospuso notificarle sobre su solicitud de extradición que hay en contra de él. César Duarte va a permanecer preso 2 semanas en este centro, allá en un centro de detenciones en Miami, sin el beneficio de la libertad condicional. La orden de detención con fines de extradición es por 2 delitos del fuero local. Es decir, que si César Duarte es extraditado a México, sería enviado a una prisión estatal en Chihuahua, estado donde, según la Fiscalía, hay unas 50 carpetas de investigación en su contra. Y la Audiencia Nacional de España notificó a la Interpol que ya autorizó la extradición formal voluntaria de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Será la Interpol quien se encargue de entregarlo a las autoridades mexicanas. No se sabe qué día será este traslado, se espera ya en cualquier momento. Hay que recordar que Emilio Lozoya aceptó ser extraditado de España, venir a México, enfrentar acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Bueno, esta semana hombres armados quemaron 3 camionetas de la empresa, de una empresa distribuidora de pan allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El modus operandi fue prácticamente el mismo. Los hombres esperaron a que los repartidores estuvieran descargando la mercancía, aprovecharon para abordar las unidades, les prendieron fuego. Esta madrugada también atacaron a balazo las instalaciones de esta empresa precisamente allá en Ciudad Victoria, y todo esto al parecer porque la empresa se negó a pagar las extorsiones. Bueno, esta tarde la Fiscalía de Tamaulipas informó que detuvo a estos 2 agresores. Se trata de Jesús Ricardo, de Héctor Iván. Ambos pertenecen al grupo delictivo denominado Los X. Además están relacionados con delitos como narcomenudeo, corrupción de menores. De acuerdo con la Fiscalía, este grupo opera en Ciudad Victoria desde hace más o menos un año.
dueño se caracteriza por reclutar menores de edad para que trabajen para el grupo criminal. Y bueno, pues hasta ahí la información. Esta mañana, familiares de personas desaparecidas protestaron en la ciudad de Guanajuato, esto para exigir una reunión con el gobernador Diego Sinue. Los manifestantes intentaron plantarse en la glorieta de Santa Fe, sin embargo fueron desalojados por policías estatales. Ahí se generó una riña entre los familiares y los elementos policíacos. Según colectivos de personas desaparecidas, 5 de ellos fueron detenidos durante el forcejeo, entre ellas un visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y al final los manifestantes se retiraron. ¡Y uno más! ¡Y uno más! ¡Es una señora! ¡Es una señora! ¡No la avientes! ¡No la avientes! ¡No la avientes! ¡Es una señora! ¡No la toques! ¿Qué les dije? ¿Cómo estás aventando a la gente? ¡Ven! ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ey! ¡Tranquilos! ¡También checa los policías! ¡Checa los policías! Bueno, por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato abrió una investigación. Además, pidió a las policías estatal y municipal, además de la Fiscalía del Estado, un informe sobre las personas detenidas. La Procuraduría también solicitó a la Secretaría de Gobierno que se les asignen abogados a los detenidos para garantizar su adecuada defensa. En otras cosas, el cancelado proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco sigue dando de qué hablar. El miércoles, representantes de al menos 7 de 13 empresas que concursaron para comprar 49,000 toneladas de acero que fueron parte de la terminal protestaron en una reunión. A gritos acusaron a funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México de corrupción por otorgar el contrato a una empresa que había sido descalificada. Todos estuvimos como ustedes y todos vimos todos lo vimos. Esto se va a levantar una denuncia. Es una denuncia, de acto de corrupción. Es acto de corrupción. Somos muchos, estuvo muy claro. Y ahí está la opinión favorable del señor. Muy claro. No, el acto. Esto es un acto de corrupción. Es un acto de corrupción. Bueno, este es el acta de presentación y apertura de ofertas que se firmó el lunes 6 de julio, 2 días antes de la reunión que acabamos de ver. En el documento pues se puede leer que el Grupo Gilbert de Estructuras de Acero, la empresa que acusan de haber sido favorecida, entregó todos sus documentos oficiales menos la carta de no conflicto de interés, una omisión que era suficiente para impedir que se siguiera participando en la licitación. Por eso, la molestia de los representantes de las empresas, y por eso el acta de fallo fue firmada bajo protesta por la mayoría de los que participaron en esa reunión. En el documento se alcanzan a leer textos como: se firma bajo protesta por actos de corrupción porque la empresa ganadora incumplió. Juan Manuel Reina, representante legal de una de esas empresas que participó en la licitación, que asegura hubo actos de corrupción, nos comentó lo siguiente. Aquí la empresa estaba descalificada, él ya no podía participar en este evento. Desafortunadamente, pues cuando es el día fallo, que es el día 8, pues esta empresa resulta que es la ganadora. Y nunca nos había pasado la primera vez, pero sí estamos molestos porque sentimos que el gobierno federal nos utilizó nada más para poder hacer esta venta. Bueno, esta noche el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pues informó que pese a este reclamo, la licitación de acero se apegó a la ley y que aunque acepta que el Grupo Gilbert no entregó su carta de no conflicto de interés, asegura que este documento puede ser entregado antes de la firma del contrato programada para el próximo lunes. Pero pues la pregunta sigue vigente. ¿Hay conflicto de interés de esta empresa al participar en la licitación? Grupo Gilbert, la empresa que va a comprar esas 49,000 toneladas de acero utilizadas en el viejo proyecto del aeropuerto de Texcoco, tiene contratos de obra con la Secretaría de Defensa Nacional en el nuevo proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, según lo publica su propia página de internet. De ahí la acusación que hacen al menos 7 de 13 empresas. Grupo Gilbert busca comprar el acero de Texcoco para venderlo pues en Santa Lucía. El próximo lunes la senadora Xóchitl Gálvez va a presentar una denuncia ante la función pública por lo que cree pues son actos de corrupción. Sí tiene un conflicto de interés porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Entonces puede pensar que va a comprar un acero de segunda para venderlo como un acero de primera. O sea, sí suena raro, suena mal. Entonces esta empresa debió haber sido descalificada. Además, no ofreció el mejor precio para el gobierno. En junio del próximo año, José Ángel Gurría va a dejar la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. José Ángel Gurría tuiteó hoy: informé al Consejo de la OCDE que no voy a solicitar nuevo mandato. Orgulloso de nuestros logros, seguiré trabajando con mi equipo para fortalecer al organismo y ayudar a los países a enfrentar sus desafíos. Por último, agradeció a líderes y ministros por su apoyo. Y bueno, sigue cayéndose cualquier indicador. El de producción industrial que hoy dio a conocer el INEGI muestra que la producción industrial en este país se cayó, ¿cómo lo quieres ver? ¿Al menor nivel desde 1995 o desde que se tiene registro? Entonces es casi lo mismo. No, es que se empezó a medir en 1995. Se cayó casi 30%, 29.7%, pero eso no es lo grave. Lo grave es que es el mes número 20 continuo de caída en la producción industrial. ¿De 18 20. que lleva la administración? Sí, o sea, lleva 18 meses de administración. No ha habido un solo mes durante este gobierno que no haya caído la producción industrial. Se desploma la construcción, que es fundamental. Y eso nos señala que la recuperación no va a ser rápida, que va a ser una U tan larga que va a parecer que va a parecer corchete invertido. ¿Por qué? Porque la construcción es el sector de la economía que primero que da más empleos formales. Segundo, que cruza transversalmente casi todas las ramas de la producción. Se benefician. Cristal, plástico, cemento, servicios financieros. Los bancos hoy están desesperados por colocar crédito. Los bancos, BBVA, por ejemplo, o HSBC o Santander, están haciendo ofertas para colocar créditos. Empiézanos a pagar en enero, bajamos la tasa al 7%, estamos invirtiendo. Entonces, si no se empieza a recuperar la producción industrial, vamos a seguir postrados. Y si la economía sigue cerrada, vamos a seguir postrados. El fenómeno es malo, bastante malo. Ese dato nos confirma que palomita no va a haber, que no va a haber palomita, que la recuperación en forma de palomita no va a ser. Y si tenemos que tener cerrada la economía. Digo, entiendo que en Tamaulipas esté en el semáforo rojo. Que en Tamaulipas deberían atenderse que el 40% de los bienes que entran de Estados Unidos entran por Tamaulipas. Por Tamaulipas, claro. Por eso qué bueno que esté el muro y que el muro ya se hubiera inundado. Ellos a nosotros. Claro. Entonces, datos malos, muy malos. ¿Tú le ves algún fin, David, a toda esta serie de números que van sumando malas noticias? Van a venir sumando malas noticias, porque estamos conociendo los números mayo, estos números son de mayo, veremos junio muy mal, y a partir de julio veremos una ligera recuperación. La recuperación que se ve en el sector restaurantero de 0 al 30%, pues es una pequeña recuperación. Los niveles de recuperación serán hasta que se acabe el coronavirus o se encuentre una medicina. Híjole. ¿Ya te vas, compañero? No, espérame, compañero. Cuando hicieron los neoliberales el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuando lo estaban haciendo, no hubo un solo caso, una sola denuncia de corrupción. El cabaret que se vio en la licitación para vender los fierros, el fierro del aeropuerto es verdaderamente lamentable. Y la explicación que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sí no entregaron el papel, pero lo pueden entregar el lunes cuando firmen. Bien, Ojalá Jiménez Espriu se hubiera quedado en su sarcófago, así no le pegan, porque no lo ven. No, bueno. Gracias, David. Bueno, con esto hacemos una pausa, volvemos con la historia pues del Salón Los Ángeles. El tradicional Salón Los Ángeles, el de baile el más antiguo de la Ciudad de México, es una víctima más del coronavirus. Ojalá no lo sea. Regresamos con esa historia. Y ya para despedirnos vamos a ver esta historia. El salón de baile más antiguo de la Ciudad de México, el Salón Los Ángeles, está en riesgo de cerrar por la parálisis que está provocando la emergencia sanitaria. Piden ayuda para revivir este lugar. El Salón Los Ángeles, el salón de baile más antiguo de la Ciudad de México, con 83 años de historia,
está en riesgo de desaparecer debido a la contingencia por COVID-19. Ubicado en la colonia Guerrero, tuvo que cerrar sus puertas el 22 de marzo y aún no tiene fecha de reapertura. La crisis financiera que atraviesa los llevó a lanzar una campaña de rescate económico por medio de donativos. Tenemos un espíritu de sobrevivencia. Estamos solicitando aportaciones que son facturables y que además reciben boletos a cambio para eventos futuros. Los donadores de 10,000 pesos en adelante, hasta 100,000 pesos, van a tener una placa con su nombre que va a estar adosada a la pared del Salón Los Ángeles. Y además van a estar invitados a un evento especial de reconocimiento a estos donadores. 25 familias dependen económicamente de este lugar. Eso sin contar a los trabajadores eventuales, como meseros, músicos, taquilleras, personal de seguridad, entre otros. De acuerdo con su director, el Salón Los Ángeles representa mucho más que solo un lugar para bailar. De mantener un lugar que es parte de la historia musical y cultural de la Ciudad de México y del país, que además está enclavado en una zona que a 10 cuadras a la redonda comprende una gran parte de la historia de México. Y además es un sobreviviente. Yo considero que es como si fuera un dinosaurio en extinción y creo que hay que conservarlo. Lo han visitado personajes del gremio cultural de México y el extranjero. Entre sus anécdotas está la celebración del cumpleaños número 70 del escritor mexicano Carlos Fuentes, así como las visitas del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y de acuerdo con el director del salón, incluso Frida Kahlo y Diego Rivera visitaban este lugar. En 2017, en su aniversario número 80, el salón fue visitado por la entonces embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Hoy, para sobrevivir, el Salón Los Ángeles solicita donativos a este número de cuenta a nombre de María Armida Applebaum. Las donaciones pueden ser a partir de 100 pesos. Nosotros somos grandes vendedores de alegría, de contento. La gente sale más contenta que como entró. Es un orgullo poder mantener un lugar que tenga estas características. Muchas gracias, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con ¿Qué importa? Muy buenas noches, buen fin de semana, descanse.